de La Peña del Enamorado, el mirador que hay aquí de Michael Hawking, Miguel Guerrero, antequerano referente en la salud mental, un tema muy de moda, ¿no? Porque hasta hace poco hablamos con medios de comunicación, en los libros de estilo de cualquier medio de comunicación te ponía prohibido hablar de suicidio en los medios de comunicación. Suponemos que entendiendo que al hablar de un suicidio, pues daría más ideas o llevaría, supongo, ¿no? ¿Había alguna explicación de la que a los medios de comunicación se nos recomendaba no hablar de suicidio? Efectivamente, Antonio, sí que la hay. Ha habido durante mucho tiempo un pacto de silencio, un pacto institucional, un pacto mediático, un pacto social y político incluso, que era evitar hablar de un tema tan complejo y tan difícil como es el suicidio. Y evidentemente los libros de estilo recomendaban que el suicidio no era noticia, que no se hablara. La Organización Mundial de la Salud ya en el año 2000 edita una guía, un libro de estilo, una recomendación de que sí que se hable del suicidio porque tiene un efecto protector. El matiz está en hablar de una manera responsable, de una manera rigurosa, de una manera científica, porque los medios de comunicación pueden ser agentes clave en la prevención del suicidio porque derriban mitos, ayudan a desmitificar y ayudan a corregir sesgos que están relacionados con el suicidio, pueden ayudar a las personas a pedir ayuda y afortunadamente uno de los efectos positivos, de los pocos que ha tenido la pandemia, es que ha puesto, como tú bien has dicho, en relevancia la salud mental de manera general y el problema del suicidio, y ahora se está hablando más. Lo que tenemos que hacer es hablar también mejor. Cuando hablamos de salud mental, hoy que hablamos y no sabemos de lo que nos estamos refiriendo, yo le pregunto a Miguel, digo, ¿qué tenemos que entender por salud mental? Mira, lo que no podemos entender es que no hay salud sin salud mental. Y yo creo que un estado completo de bienestar, la Organización Mundial de la Salud nos dice que tenemos que tener una salud física, tenemos que tener una salud psíquica y tenemos también que tener una salud social. Y esto implica que para que una persona tenga salud mental conservada, necesitamos tener cubiertas 3 necesidades psicológicas que son básicas y además son universales. Sentirnos queridos, sentirnos protegidos, sentirnos amados, sentirnos rodeados de personas que nos quieren, sentirnos eficaces, sentirnos capaces de poder generar proyectos, de poder generar ese reconocimiento de logro y sentirnos libres, sentir que podemos decidir, que podemos tomar decisiones. La salud mental es muy importante y yo creo que es un poco como el oxígeno, solamente nos acordamos de ella precisamente cuando falta. Hoy en día vemos que cada vez hay más gente en un gimnasio poniéndose en forma, influencia en las redes sociales diciendo cómo tenés que vestir, cómo tenés que estar, qué tenés que comer y todo ello, pero quizás nadie o casi nadie habla de cómo hay que tener bien esa salud mental, ¿no? No sé, se me ocurre que hablamos de todo tipo de salud, pero de la mental poco, ¿no? Efectivamente es así. Yo creo que la base de la salud mental es la prevención. Y eso pasa por poner en marcha actividades o acciones o estrategias que sean de promoción de la salud mental. A los jóvenes tenemos que educarlos en que sean capaces de preservar la salud mental a través de las actividades de ocio sana, un ocio saludable, que puedan disfrutar de su tiempo libre, de las actividades deportivas, de relacionarse con personas, de la educación en valores. Yo creo que es importante que además de cuidar su cuerpo, como tú bien has dicho, que es una moda, ¿no? Ese culto a la imagen y ese culto a las tecnologías, evidentemente la promoción de la salud mental es muy rentable para una comunidad. Pasa que la salud mental no se ve. La salud mental, como la corporal a lo mejor, ¿no? Y por eso a lo mejor no la cuidamos tanto. La salud mental le rodea una parte de estigma, lo que nosotros llamamos el estigma social, que son conductas de discriminación o de rechazo, de ocultamiento, y hacen que las personas que tengan problemas de salud mental en mayor medida tengan a evitar, ocultarla, no quieran pedir ayuda, no quieran revelar que están viviendo este tipo de situación por miedo precisamente a esa discriminación. Y esto no ocurre en otro tipo de enfermedades. Cualquier persona puede transmitir que tiene un dolor físico e incluso recibe la comprensión de la persona que tiene enfrente, pero comunicar que estamos sufriendo, que tenemos un dolor emocional, eso todavía nos cuesta. Y es porque no estamos educados precisamente en este tipo de educación socioemocional. A pesar de eso, cada día hace falta más un psicólogo, acudir a él, no se reconoce, pero hay un avance, ¿no? Porque hasta hace poco puede ser un problema que ir a un psicólogo, bueno, para hablar del psiquiatra mejor no hablamos, ¿no? Totalmente. Ir a una residencia que había especial, ¿no? Para personas con problemas de salud mental, eso era como un pecado, un mal, un tabú. Este tiene como si fuera una epidemia, ¿no? Este tiene la peste, pues este está mal sí. De la cabeza, ¿no? Como se dice, ¿no? Sí, Todavía, sí, ¿no? sí. Que se ha visto mal, y eso es algo que viene en la persona, ¿no? Igual que pueda ser más alto, más bajo, Antonio, más forma, más listo, menos listo, más guapo, menos guapo, es algo que viene en la persona, ¿no? Y que no depende de... Que uno no va a decir yo quiero estar bien o mal de salud mental, eso es algo que va con la persona, sus circunstancias, Existe en la salud mental un determinante social muy importante, es decir, no podemos pensar que la salud mental es algo que está bajo nuestro único control. Nosotros podemos tener evidentemente un estilo de vida saludable, como que hemos comentado, pero depende mucho también de los determinantes sociales, que es
tener políticas de protección social, tener acceso a una vivienda digna, tener una estabilidad relativamente económica, ¿no?, y financiera, tener un trabajo, tener una situación de estabilidad financiera. Eso influye mucho en la salud mental. Hace que las personas piensen que si no son felices es porque no quieren. Y esto evidentemente es un error. La salud mental también tiene un problema de que la rodean mucha serie de mitos, muchas ideas erróneas, muchos prejuicios que son ideas que la gente piensa que son así, pero que no se corresponden con la realidad. Y hace que precisamente en este pueblo ocurre muy frecuentemente que cuando las personas tienen un problema de salud mental, tienen más probable de pedir ayuda fuera del pueblo que aquí. Y eso no ocurre con otras especialidades. Y es porque tenemos que avanzar en normalizar, en visibilizar que el problema de la salud mental nos puede ocurrir a cualquiera. Hablaba de una base de lo de sentirse querido, ¿no? Desde que se nace, ¿no? Desde pequeñito, ¿no? Pequeño. Es algo fundamental, es decir, que el ser humano está llamado a tener a alguien al lado, sea amigo, amiga, compañero, hermano, mujer, marido, pareja, lo que sea, ¿no? Es decir, que lo de estar solo... La soledad, no es bueno, ¿no? la soledad de hecho mata. El ser humano se construye socialmente y de hecho nos desarrollamos y podemos tener un desarrollo biológico y psicológico gracias a que tenemos unas figuras de apego, que son evidentemente nuestras primeras figuras tempranas, que suelen ser nuestros padres. Pero es algo que se replica mucho en la salud mental, la prevención del suicidio, que un gran factor de riesgo es el rechazo social, la discriminación, la indiferencia, el abandono, la exclusión social. Eso nos genera mucho dolor. Este dolor social es clave. Hoy hay más dolor social, los niños van creciendo, puede haber situaciones que un hombre mate a su madre, esa exclusión de estar en una parte de la sociedad diferente, distinta, los daños que se puede hacer un hombre y una mujer teniendo un niño al lado. Entendemos que no es bueno para un niño crecer en un ambiente hostil, que socialmente no se tenga una vivienda, que no se tenga un empleo, que no se tenga dignidad de la persona. Hoy, los niños de hoy pueden estar más proclives a tener problemas con la salud mental que los de hace... No voy a empezar a comparar que nos vamos haciendo mayores, pero todas esas circunstancias sociales que vemos en el día a día están influyendo en eso. Desde luego, Antonio, están cambiando. La salud mental ha existido siempre, pero es verdad que las influencias culturales, sociales, los valores que tenemos hoy en día en nuestra sociedad, mucho más individualistas, más competitivas, mucho más hedónicas, en algunos casos incluso muy maduras, no somos capaces de tolerar el sufrimiento, el dolor, invisibilizamos mucho el dolor ajeno. Eso se está perdiendo en el pueblo, ¿no?, donde antes se compartían los problemas y había un núcleo de apoyo social y comunitario. La gente no acudía a salud mental. Nuestros padres y nuestros abuelos no acudían a un psicólogo a resolver problemas de la vida cotidiana. Pero evidentemente vivir situaciones de violencia, situaciones de adversidad temprana, acoso, ciberacoso, en cualquiera de las modalidades, es un factor de riesgo no solamente para la salud mental comprometida de la vida adulta, sino también para la conducta suicida, para realizar intentos de suicidio. Claro, porque hoy estamos creciendo en muchos aspectos. El tema de, recordamos entrevistas que le hemos hecho a Proyecto Humano y en Antequera nos dicen, sí, no sabéis el daño que se está haciendo a los niños, a los jóvenes, 10, 12, 14 años, por ejemplo, el uso del móvil, estas cosas de la persona, las nuevas tecnologías, el mal uso, ¿no? Eso también afecta a nuestra salud mental, que ese acoso que puede haber en una red social contra una persona. Hemos visto a personas conocidas que han dicho, dejo las redes sociales porque no puedo con esto, ¿no? ¿Es otro foco que va en contra de nuestra salud mental? Pero Antonio, yo no demonizaría las redes sociales porque son herramientas que desde luego han quedado y están en nuestra sociedad. Las herramientas, como todo, dependen del uso. Las herramientas pueden ser mis manos, que pueden servir para acariciarte, pero pueden servir también para ahogarte. Entonces las redes sociales no son malas en sí mismas, sino el uso que se le pueda dar. Y aquí donde entra clave muy importante la educación a los jóvenes. Se le están dando a niños en edades muy tempranas una tecnología que pueden usarla de una manera peligrosa, sin educación, sin supervisión y si sean capaces de poder relacionarse de una manera responsable. En las redes sociales hay peligro, los conocemos, hay páginas proclives, por ejemplo, para el suicidio, hay situaciones chat o por ejemplo, pactos, estos que llamamos los challenges, ¿no?, que ponen desafío a los jóvenes, que los ponen en peligro, donde pueden incluso buscar identificación con otras personas que se están autolesionando. Pero en las redes sociales también, por ejemplo, se generan redes sociales, se generan amistades, se generan también actividades de ocio y de tiempo libre. Bueno, como siempre, el mal uso y la educación también. La responsabilidad. ¿No? Pasa que hoy la educación la estamos dejando, no sé. Es un desafío. Por ejemplo, en la educación se está pidiendo que a los centros escolares, por ejemplo, participen activamente en la salud mental, introduciendo en el currículum la educación socioemocional, que es enseñar a nuestros jóvenes a que las vicisitudes de la vida que van a tener, de sufrimiento, de dolor, que eso es inevitable, puedan gestionarla emocionalmente de una manera diferente. ¿Cómo sabe un joven que tiene problemas en su salud mental? Pues hoy en día no lo sabe.
Y precisamente una de las buenas estrategias de promoción es alfabetizar a la población. Esto significa que puedan reconocer cuáles son las señales de alarma, cuáles son las señales de riesgo, cuál es el momento en el que una persona tiene que pedir ayuda y no debe de aislarse. Y eso evidentemente es compromiso de la autoridad sanitaria. Claro, si hacemos estas entrevistas para que se difunda el tema de la actualidad de la salud mental y ese problema, ¿nos puede decir 2, 3 síntomas en los que una persona pueda ver a un joven, una persona que tenga algo y que, oye, ese es un signo de alerta que a lo mejor debería de consultárselo a un médico o a la familia, pero que sepa? ¿Hay algunos parámetros que nos pueda decir o compartir? Estamos muy educados, por ejemplo, cuando nos duele, ¿no? Hablamos del dolor físico. Sabemos que el dolor es una situación aguda, que va a necesitar alguna ayuda y que seguramente puede pasar de una forma pasajera. Esto en la salud mental también ocurre. En algún momento dado tenemos que tener en cuenta que podemos sentirnos angustiados, podemos dormir mal, podemos tener menos ganas de hacer cosas, no tener ganas de relacionarnos con los demás, y esto puede ser pasajero porque tengamos alguna situación conflictiva muy concreta. Pero si pasa un tiempo en la que la persona siente que está sufriendo, que está haciendo sufrir también a los demás, y que empieza a interferir de una manera significativa en la vida personal, en la vida social, en tu vida académica, en tu vida profesional, creo que es el momento de poder consultar. Creo que cada un cambio brusco, ¿no? En su forma de ser, ¿no? Hablamos de una tendencia, en una situación puntual, todos nos vamos a sentir en algún momento de nuestra vida con un compromiso en la salud mental, pero la diferencia con el trastorno es precisamente esa interferencia, ese sufrimiento. Leyéndole de algunos mensajes que imparte buenamente en sus redes sociales, lo que hay que buscar también, lo de sentirse amado y hablar, conversar, ¿no? Eso es que fundamental. la mayor prevención es que tu amigo, tu compañero, tu hijo, tu hermano, que tú puedas hablar con él y tú perfectamente vas a notar si le pasa algo, ¿no? Y esto tiene dos requisitos. Sí. Uno, que toda la sociedad se implique y tengan en cuenta que la salud mental es una cuestión comunitaria, que es una cuestión social, no es una cuestión individual, no es algo que le pasa a una persona concreta, sino que es algo de lo que depende, nos pasa a todos. Entonces muchas veces estamos viendo que están sufriendo personas a nuestro lado, a veces nuestro vecino que está a la puerta de enfrente, incluso sabemos que puede estar pasándolo más y pensamos que como es algo privado no debemos de meternos. Y esto es un error. Y ahí lo de normalizar y no señalar y decir, ese le pasa esto, ¿no? Evidentemente. ¿No? Esos mitos que tiene, digo, insisto mucho en esto porque es que es la gran barrera que hay. Cuando una persona tiene algún problema de salud mental, no quiere decirlo porque siente que lo van a tratar diferente, porque de hecho ocurre. O sea, no es el problema de salud mental en sí mismo, es la respuesta social. Claro, porque ese problema se puede solventar, ¿no? Igual que puede curar una enfermedad, una patología. Totalmente, totalmente. En la salud mental hay también problemas que son agudos y se pueden resolver. Hay otros problemas, evidentemente, que son crónicos. Cuando hablamos de salud mental no solamente hablamos de ansiedad, depresión, insomnio, nerviosismo. No podemos olvidar la enfermedad mental. La esquizofrenia, el trastorno bipolar, el trastorno de personalidad son trastornos graves. Pero hoy en día tenemos tratamientos eficaces, tenemos recursos sanitarios para poder ayudar a estas personas y también a su familia. La atención primaria, el médico de cabecera, la primera herramienta. Básico. La puerta de entrada para el sistema de salud mental es nuestro médico de familia. Cuando nosotros comunicamos a nuestro médico de familia un problema de salud mental, va a hacer una derivación a la unidad de salud mental comunitaria que tiene que estar accesible para toda la ¿Que lo lleva? ¿Qué especialista el que lleva el tema de salud mental? Si el médico de primaria lo ve. En salud mental, los dispositivos de salud mental en Andalucía, la unidad de gestión clínica es multiprofesional y lo conforman facultativos psiquiatras, facultativos psicólogos clínicos, pero también una enfermería especializada en salud mental, incluso trabajo social, ¿no? Por esta importancia de los determinantes sociales. Entonces van a recibir tratamiento de un equipo multidisciplinar. En el caso, imaginamos que es la comarca de Antequera, que nos sorprendía hace poco ese examen que decía que la comarca de Antequera es de las que mayor índice tienen de suicidio. ¿Se va a Málaga o a dónde derivan? Hay una unidad de salud mental comunitaria de referencia para Antequera, su comarca, que está en el hospital de Antequera y es la unidad de salud mental comunitaria. Esa es la zona, digamos, el nivel comunitario donde se atienden a todas las personas. Evidentemente, cuando hay una situación de mayor cronicidad, de mayor gravedad, cuentan con los recursos del hospital regional con terceros niveles de especialidad. Normalmente, desde que se le plantea al médico de cabecera hasta que lo ve esta unidad, ¿suele pasar? Hay mucha variabilidad. Entonces, desde luego, la principal barrera asistencial que hay hoy en día en la salud mental después de la pandemia es la accesibilidad. No podemos permitir que una persona que tenga un problema de salud mental y lo comunique tarden 40, 70, 90 días. Pero en Andalucía hay un decreto, una ley que protege a las personas que sean atendidas por un especialista en salud mental en menos de 60 días. Y eso es importante que los ciudadanos lo sepan para reclamar ese derecho. Y se entiende que si hay signo evidente de problema de salud mental... Se atiende de manera urgente, como cualquier especialidad, se van a desplazar al equipo de una manera urgente y van a recibir una atención inmediata y urgente, sin duda. Mucha más gente de la que creemos tiene problemas de salud mental, otra cosa que se reconozca que vaya a los profesionales, ¿no? Hay un programa que se llama en Andalucía 1 de cada 4, que es muy poco conocido, pero tiene que ver precisamente con tenemos que normalizar que los problemas de salud mental van a ocurrir en 1
de cada 4 personas a lo largo de nuestra vida. Quería sacarle ese dato, no sé si lo ponen a abrir, decir que una de cada 4 personas van a experimentar otra cosa, que lo reconozcan, no lo reconozca, que le afecte, no le afecte. Exacto. Bueno, dentro de salud mental, una de las derivaciones o consecuencias ha llegado al suicidio, ¿no? La persona que llega a jugar y a perder la vida suicidándose, ¿puede llegar a ser consciente de lo que está haciendo? Es decir, una persona antes de quitarse la vida sabe que va a quitarse la vida. Por definición, el suicidio es un acto que tiene que ser consciente, o sea, la persona tiene que tener una expectativa real de que esa autolesión que va a llevar a cabo le va a hacer perder la vida, y tiene que tener esa voluntariedad de saber, de tener esa intención, esa determinación. Lo que pasa es que muchas veces se confunde un acto de libertad, tal como la entendemos, y esto es un error porque las personas que están viviendo esa situación de angustia realmente no quieren morir. Yo no me he encontrado en ninguna persona que abrace la muerte en sí misma porque la quiera. Lo que quieren es dejar de sufrir. Quieren dejar una situación que están viviendo con un dolor insoportable, con una desesperanza muy alta y con una desconexión con la vida, con una pérdida del sentido de la vida. Por lo tanto, hay que tener en cuenta que todas las personas, cuando mejoran esas condiciones que le están haciendo sufrir, quieren vivir. Y esto hay que tenerlo muy en cuenta, porque el suicidio no va de la muerte, va del sufrimiento, va de evitar el sufrimiento y del dolor. Por eso es que estamos atentos a los que tenemos alrededor, que podamos salvar muchas vidas, muchos intentos. No, cuando nos dan esas estadísticas, vinieron Antequera a presentar ese plan autonómico. ¿Qué hay que hacer hay que viendo esas cifras? Pero tenemos que ser optimistas. Las cifras no son más que una señal de que en nuestra comarca hay una especial sensibilidad, hay una especial vulnerabilidad, y estamos manejando poblaciones de riesgo que tengan factores de riesgo. Esto es la parte descriptiva, la parte epidemiológica. Lo interesante es la prevención. O sea, estas cifras no tienen ningún sentido si no van acompañadas de acciones que vayan dirigidas a la población general, a la población vulnerable y a la población... Si le parece, insistimos de lo de la prevención. ¿Qué mensaje le mandamos vamos a empezar, a ese grupo de jóvenes, a ese grupo de 5, 10, 15, 20 jóvenes que hay 1 o 2 compañeros que tienen problemas de salud mental? ¿Qué le decimos a esos jóvenes compañeros para ayudar a ese...? Que no están solos. Eso yo creo que es el primer mensaje. Que lo cuenten no necesariamente directamente a un profesional en una primera instancia, sino que lo cuenten a la persona con la que tengan más confianza. Puede ser su profesor de confianza, su tutor, puede ser el orientador escolar, puede ser un compañero, puede ser la enfermera referente escolar, que es otra figura también que están entrando en los colegios. Siempre va a haber una persona que quiere escucharlo. Y la comunicación abre una vía de esperanza para poder añadir más recursos y poder acompañar a estas personas. Ya me ha respondido también lo que le dijeron, y la comunidad educativa, donde hoy cedemos la educación... La comunidad educativa tiene un reto, Antonio, que tienen que formarse, tienen que capacitarse, tienen que habilitarse también herramientas de entrevistas, de manejo en problemas de salud mental, que muchas veces los profesores también se están viendo desbordados porque la nueva realidad de la salud mental de su aula están cambiando y no tienen esa formación que tenemos que ayudarles. Y las leyes, las disposiciones, las normativas, por ejemplo, recientemente, este verano, no te puede llamar una persona por teléfono para venderte un producto, la protección de datos, para arriba, para abajo. En el caso de la salud mental, hay herramientas para aconsejar, establecer, voy a decir la palabra, pero lo digo, obligar a que se tenga en cuenta el tema de la salud mental. Mira, la parte de la salud mental, en este aspecto hay un movimiento asociativo muy importante, asociaciones de usuarios y de familiares que ayudan y cubren también una función social y comunitaria muy importante. Tenemos también teléfonos de línea en crisis, tú hablabas de las llamadas telefónicas, hay una línea 024, que es una línea del Ministerio de Sanidad, hay más líneas, está el teléfono de la esperanza, que ha hecho un papel fundamental también. Lo que la persona tiene que entender que en el otro lado del teléfono va a haber una persona, un voluntario, un profesional que le va a ayudar, que va a sostener ese momento de tensión y de angustia y que le va a facilitar un seguimiento. Te leía que hay personas que se quieren autolesionar, que podrían entrar dentro del suicidio, pero no llegan al límite, ¿no?, para evitar romper el sufrimiento. ¿Es así, no? Es decir, vosotros cuando veis personas que con una manera de llamar la atención Son dos fenómenos que están relacionados pero que son diferentes. Sí. Un fenómeno de la autolesión es cuando una persona pues, se inflige un daño, ¿no?, una lesión en el cuerpo, pero no tiene la finalidad de querer quitarse la vida y posiblemente lo está haciendo como una forma de regular las emociones, como una forma de afrontar la dificultad, incluso como una forma de comunicar el dolor a las personas. Y otra cosa diferente es una autolesión donde la persona sí que quiera llevar a cabo una finalidad suicida. Afortunadamente, el 90% de las autolesiones en los jóvenes no tienen finalidad suicida, pero nos preocupa mucho porque es un factor de riesgo y es un factor de vulnerabilidad para el suicidio en el adulto. Y a esa persona que le pueda llegar este mensaje, que pueda ver esta entrevista, que le podamos decir, entendemos que se siente sola, ¿no?
cree que el entorno ¿qué le podemos decir por si con que una persona o dos que, no sé, quien pueda haber hecho que le pueda ayudar? Yo reafirmaría mucho sobre todo en que la persona piense que hay que normalizar los problemas de salud mental, es decir, no nos convierte en más débiles, ni en peores personas, ni mucho menos, ni una persona que tenga menos humanización que otra cuando tenemos problemas de salud mental. Yo creo que eso nos humaniza más, reconocer la vulnerabilidad. Creo que, vuelvo a repetir, el entorno social tiene que sensibilizarse de que todos podemos ayudar a las personas, que no solamente depositamos al sistema de salud la responsabilidad del tratamiento, que la tiene para determinados problemas, pero que los lazos de comunión pueden hacer más y la vivencia cultural de un pueblo sano donde las personas se interrelacionan es básico. ¿Cómo lo decimos? Porque en otro tema que tocamos y no he tocado directamente, cuando dice una larga enfermedad, en vez de decir que una persona fallece de cáncer, ¿no? En el caso de suicidio, ¿cómo habría que decirlo públicamente la sociedad, el entorno, incluso los medios de comunicación? ¿Cómo deberíamos de llamar? Yo creo que el lenguaje tiene que ser muy humanizante, muy respetuoso, pero no podemos andarnos con ambagaje. Yo creo que una forma también de visibilizar el suicidio es llamarlo por su nombre. No hablaría de suicidas, que me parece una palabra que estigmatiza, sino personas que puedan tener una conducta suicida, personas que han fallecido por suicidio, pero no podemos tampoco bordear la palabra que tanto miedo ha dado, y hay que... Un joven se suicida... Un joven ha fallecido por suicidio. Joven fallece por suicidio. Que además es una causa, Antonio, que es la primera causa de muerte no natural de fallecimiento en nuestro país. Seguiríamos hablando. Estamos aquí en un sitio que venido mucho durante la pandemia. La pandemia ha sido el boom de la salud mental, de poder hablar de ella sin tapujos, de intentar ayudarla con programas que antes hiciste, como el programa Cicerón. La pandemia nos ha llevado a romper esa barrera que había, no sé. La pandemia ha sido un factor de riesgo macro, ambiental, ¿no? Contextual, y yo creo que ha puesto de relieve muchas de las dificultades que ya veníamos seguramente viviendo anteriormente. Esto no ha pasado recientemente en la historia de España, en la crisis financiera, el año 13-14, hubo también muchos problemas de salud mental que quedaron invisibilizados, pero curiosamente y para positivo, la salud mental sí que se ha visto en valor después de la pandemia, justo cuando precisamente se ha amenazado todo lo que teníamos como factores de protección. No vamos a echar leña al fuego y decir si fue una barbaridad o no lo del confinamiento, pero si en un futuro hay una situación parecida, que os consulten, ¿no? Yo creo que la salud pública es una de las disciplinas que ha salido más reforzada de la pandemia, y yo creo que hay que compaginar la cuestión política con la situación científica, técnica, y que los expertos que saben de salud pública puedan medir las consecuencias que han tenido. Yo creo que uno de los grandes errores es no haber tenido en cuenta las consecuencias de la salud mental en determinadas poblaciones, y estamos pagándolo ahora. Ya estamos terminando siendo positivo. Todo esto que estamos hablando, aunque sea duro decirlo, el suicidio, la salud mental, los problemas, nos lleva a que en un futuro no lejano va a mejorar la situación, porque vamos a tratarla de tú a tú, ¿no? Y hay algo que a lo mejor más la sociedad puede ayudar a prevenirla que la propia sanidad o estructura, ¿no? Totalmente. Yo creo que es un punto de inflexión que no vamos a volver atrás. Podemos avanzar más o menos lento. Va a depender mucho también de la inversión de los recursos por parte de las autoridades políticas y sanitarias. Pero yo creo que ha habido un cambio, una inflexión, y cada vez vamos a ir normalizando mucho más la salud mental. Se va a destinar cada vez más recursos a la salud mental, y yo creo que esto es una parte que va a beneficiar a la comunidad. Terminamos, si le parece, si no nos quiere añadir alguna cosa más, habrá que quedar más veces, hay que hablar más de la salud mental, hablar más del suicidio, hablar de las personas, de sentirse querido, de la socialización, de evitarla, todas estas cosas. Nosotros somos muy románticos, muy antequeranos, siempre hablamos de la leyenda de la peña de los enamorados, ¿no? Y antes de hacer la entrevista nos comentaba ese tema, ¿no? Que el tema de la leyenda de los enamorados no sería malo, en vez de quitarse la vida por amor, de dejar claro que es un ejemplo que ya en el entorno en esa época ya había, el suicidio era algo frecuente, ¿no? El suicidio ha existido a lo largo de la historia siempre, desde que el hombre es hombre, y es verdad que la imagen del suicidio ha ido modificándose en función de variables sociales y culturales. Pero aquí en nuestro pueblo, esta leyenda, que la conoce cualquier antequerano, es otro mito que tiene que ver con romantizar el suicidio, ¿no? Que es el fallecimiento, el drama de dos personas jóvenes que pierden la vida por amor, por una situación, como sabemos, ¿no? de cultural de barrera, pero es importante tener en cuenta que estas leyendas no están para que se perpetúen, sino que están para desafiarlas. Y yo creo que Antequera debe, por las circunstancias en las que hemos comentado los datos, sumarse a la prevención del suicidio. ¿Cómo podríamos actualizar esa leyenda que tanto lo comentamos aquí, vengo de decir? Pues yo creo que con una actividad formativa que se pueda repetir en diferentes espacios, ¿no? Incluir también en las actividades de formación, en campañas, en las redes sociales, todo lo que sea divulgar factores positivos que contrarrestan estos mitos, eso va a ser un beneficio para nuestro pueblo. Que igual que decimos, menos mal, por suerte ya ser de diferente religión no impide casarse a dos personas, pues hablar que si antiguamente hubo un suicidio, pues esperamos que hoy toda la sociedad haga que no se suiciden por amor, ¿no? No sé si sería un poco
el giro que hay que intentar darle, que reconocer también que entre todo el suicidio se puede evitar. El giro está en que el suicidio es un problema que es social, que nos atañe a todos, que es un problema de salud pública, pero que tiene prevención, que podemos evitarlo y que podemos prevenirlo. Yo creo que hay que poner todos los esfuerzos posibles por parte de la comunidad, de las instituciones públicas, de las instituciones sanitarias, de las instituciones educativas, de los medios de comunicación, y todos, de una manera coordinada e integral, ponernos a avanzar en la prevención del suicidio. Pues desde el mirador Michael Hosking, ante la Peña de la Grabada que está al fondo, agradecerle a Miguel Guerrero que no haya hablado tan claro, ¿no? Y pedir disculpas a las personas que nos vean si hemos cometido algún error con alguna forma de emplear, pero está claro, ¿no? Hablar de la salud mental es algo que hay que hacer. No vale protestar que no hay aquí unidad, no hay psicólogos aquí o en cualquier comarca de España, pero que nosotros podamos prevenirla y dejar a los profesionales los casos extremos para que puedan ayudarle cuando la medicina y el tratamiento sí lo requiere, ¿no? Pero que de todo depende, ¿no? Evitar sentirse querido, qué buena frase esa, ¿no? Que todos necesitamos sentirnos queridos, ayudar a esa persona, escucharla. Suena un poco cursi, pero realmente el amor es lo más profiláctico que hay para el sufrimiento y es lo que amortigua la mente, eso siempre es así. Y si tiene ese problema, no señalarlo, no decir, este es loco, ¿qué tal? No. Evitar esas cosas pueden hacer mucho daño, pueden llevar, ¿no? Hacen mucho más daño que el propio padecimiento en muchos casos del problema mental. Gracias, Miguel. Antonio, a ti. A ti, ¿vale? Muy amable. Nos vemos. Gracias. Gracias.